Buenas tardes, como les venía diciendo, soy estudiante del programa de la UNAD, del programa de la materia de química del CEAD de Pitalito Huila de la Universidad Nacional. Cordial saludo, instructor. Bueno, la presentación de las diapositivas del trabajo que elaboré de cómo es la actividad, el desempeño de la actividad microbiana en el aceite esencial, cómo es todo su proceso fisiológico desde su inoculación y su desarrollo a su propagación. Les comentaba que en diferentes partes del mundo se utilizan agentes microbianos, en este caso en el grupo de las bacterias, como benéficos, ¿sí? Dentro de la química orgánica como benéficos, por ejemplo, contra diferentes enfermedades como la Escherichia coli, que nos causa diferentes males estomacales, entonces se pueden utilizar como benéficos. ¿Y de dónde se sale? Cuando se desarrollan esas especies biológicas de bacterias, hacen su proceso de desarrollo en diferentes tipos de aceites vegetales, en especial en la planta S. gravelium. Y allí se encuentran estas poblaciones ya desarrolladas de benéficos para controlar diferentes enfermedades, por ejemplo, como les venía diciendo, estomacales. Entonces, ahí es donde vemos que ciertas poblaciones de microorganismos, en este caso bacterias, ayudan a controlar de manera benéfica o positivamente otros microorganismos. Y donde encontramos todo este tipo de microorganismos como plantas que contengan poblaciones de microorganismos benéficos. Se encuentran en el orégano, en el propóleo, en el tomillo, en la ruda. En la ruda también sirven como repelentes, o sea, sirven de mucha manera y se usan como plantas, como medicina tradicional, medicina alternativa, medicina ecológica o medicina positiva. Una de las preguntas más puntuales y que estaba establecida en la guía es que si la planta Grabulensis S tiene beneficios positivos contra patógenos o macroorganismos como insectos. Sí, sí los tiene. Están compuestos en estructuras y sirven como positivos ante otras enfermedades que alteran el desarrollo fisiológico de ciertas poblaciones. Y de cierta manera se genera una simbiosis. Para comprender un poco más de lo que estoy explicando, compañero e ingeniero de curso, tenemos que tener en cuenta las palabras principales, que es actividad antibacteriana. El mismo nombre lo dice. Son poblaciones de bacterias que afectan las bacterias malas o negativas, que pueden causar infecciones o enfermedades. Entonces, la actividad antibacteriana de bacterias positivas impide el desarrollo o las inoculaciones o la diseminación de las poblaciones de las bacterias negativas. Eso se llama actividad antibacteriana. Tenemos que tener claro que como la extracción del aceite. En los aceites se utilizan diferentes procedimientos básicos de casa o como en laboratorio, ¿sí? Como cajitas Petri y todo el tema. ¿Y qué se extrae del aceite? Se extrae son los metabolitos secundarios, el mismo nombre, metabolitos secundarios, lo que forma la energía y la resistencia ante diferentes poblaciones antagónicas, sean para seres humanos o plantas. Y tenemos que conocer, como estamos hablando de química orgánica, en especial de microorganismos, que dentro de microorganismos existen muchos virus, viroides, hongos, nematodos, bacterias, pero hoy estamos hablando de las bacterias, que son bacterias gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas y gram negativas se diferencian en especial, ¿por qué? Porque las membranas recubren la pared celular, ¿sí me entiende? Las que tienen ausencia de pared celular, las que tienen ausencia de membrana alrededor de la pared celular se llaman bacterias gram positivas, que eso es la diferencia de las bacterias gram negativas, que sí las poseen. ¿Cómo hicimos la extracción en el procedimiento? En el kilómetro 18, en la vía Andamarca, a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, se utilizó un equipo de arrastre de vapor utilizando 2 tallos, oigan bien, y hojas deshidratadas. ¿Sí me entienden?
purificando el aceite especial con sulfato de sodio saturado. ¿Cuál fue la caracterización fisioquímica? Se midió la densidad utilizando un picómetro, el índice de refracción, solubilidad en etanol, el índice de rotación y lo más importante, el análisis de la cromografía de los gases. Y al utilizar estas concentraciones de gases de este agar, digámoslo así, se inhibe el crecimiento bacteriano de esas poblaciones de bacterias patogénicas o patógenas. ¿Qué quiere decir patógenas? Que causan alteración fisiológica en el ser vivo, digamos, en los humanos o en los animales, o hasta en otras plantas. Y los siguientes principios básicos que utilizamos para todo este proceso fue la extracción por arrastre de vapor, o la metodología de extracción de aceite esencial, que se basa en someter a una corriente de vapor de agua una muestra sin extraer, oigan bien, sin extraer la esencia, que se condensará junto con el vapor de agua, que finalmente se separa utilizando una pera de decantación. En el poder retractorio utilizamos un aceite esencial diluido en metanol, sustancia básica para todos estos procesos. Muy importante, le recuerdo, el metanol al 99% de concentración, o sea que tiene que ser puro o puro, que es lo que hay que tener muy claro a la hora de adquirir todos los suministros o los insumos. Y se mide en el ángulo que rota el aceite, así es la manera de. Por eso en la cromatografía de gases es la metodología, recuerden, claro, le repito para dejar un poco claro, es la metodología de separación de los gases. ¿Sí me entienden? En una muestra para su posterior caracterización, utilizando los tiempos de retención en la columna del proceso. Y en este proceso nos arroja una cantidad de resultados que no son fáciles de explicar, pero los interpreto de la siguiente manera. En la planta Gravelens tenemos unos resultados con un aspecto líquido gaseoso, un color ligeramente amarillo, un olor fuerte característico de la planta y un sabor picante, o sea, en pocas palabras, repelente. Voy a analizar los datos de la actividad bacteriana negativa. Dice que nos ayuda a controlar las poblaciones merman por ejemplo, de la Escherichia coli, del Staphylococcus, dos de las bacterias que causan diferentes enfermedades fisiológicas dentro de nuestro sistema excretor u estomacal. Hicimos una tabla comparativa con amoxicilina y nos damos cuenta que tenemos buenos datos con aceites vegetales, aceites vegetales. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que existen diferentes alternativas orgánicas que hay veces requieren o otorgan un mejor resultado. Entonces, como les decía, aunque podemos parecer que el porcentaje es de rendimiento bajo para la extracción del aceite esencial, la literatura y la expresión del trabajo nos expresa que tenemos valores entre 1 y 2, por lo cual el rendimiento fue relativamente alto. La composición del aceite son terpenos, ya que la metodología de la extracción utilizada para los compuestos fue de alta volatilidad. ¿Y qué nos da esto? Los resultados. Control. Nos impide la diseminación de esas poblaciones de enfermedades negativas causadas por bacterias. Resultado, que es lo que estamos buscando. Y con un mundo más limpio, un mundo más... Discúlpeme si me cayó.